going on? Father. There's so many of you crying. Mejor disco de todos los tiempos, ¿no? Sí, señor. Uh-huh. A mí ese disco, yo lo estaba escuchando justamente por todo ese tema, y me gustaba burda, pero llegó un punto en el que se pone a hablar de Dios, ¿sabes? Y ahí sí como que me pierde un pelo con el rollo así, tipo Juan Luis Guerra, Dios, mi amigo, Dios, está en el aire. Hoy fue el segundo día. Sí, todavía no me votan. Sorprendente. Sí, batimos récord. Sí, bueno, felicidades. Felicidades. Ajá. Mira. Vamos a añadirte aquí. Bueno, escucha. De que se escucha. Vicente engañó a alguien para que lo contratara. No empieces así. Pero es que es la única manera de que te contraten. Mira, tú sabes qué me pasó a mí, y esto lo podemos hablar en el podcast, con Parasite, que durante toda la primera hora de la película yo estaba con la familia porque estaba engañando a todo el mundo, pero estaban consiguiendo trabajo y a mí me parecía admirable. Claro. Mira, estamos en vivo. Ya. Ok, finalmente. estoy grabando. Yo también, sí. Y te voy a pasar, ya va que una cosa que no tengo es... Otro apasionante capítulo de ¿Qué más? Donde suceden cosas increíbles como que esperamos y buscamos referencias en internet y en Google. Y luego no cortamos los espacios. Porque sí somos en ¿Qué más? Ok. Pero tú sabes, aquí dice que lo estamos llamando con... Bueno, tranquilo, si no le damos tipo audio porque estás grabando igual, ¿no? Sí, yo estoy grabando y además yo estoy grabando con la cámara, pero con la cámara con la que hago los videos de YouTube. O sea, para después subir un video. ¡Qué moderno! Okay. Gracias. Sí, ahora soy youtuber. Presión. Tienes que pelear con Floyd Mayweather o algo así, ¿no? Tienes que caerle a coñazos a alguien ahí que hace famoso. Sí. Coño, ¿con quién fue? Con Paul, no me acuerdo cómo se llama el otro. Sí, con Floyd Mayweather. Van a pelear ahorita, chamo, en febrero. Va a haber pelea Logan Paul. Es un tipo youtuber que tiene récord de 0-1 contra Floyd Mayweather, probablemente el mejor boxeador de todos los tiempos. Y la gente va a ver eso. Él ya había peleado con alguien, Logan Paul, y fue un desastre. Sí, le dieron una coñaza. Sí. Pero bueno, así está el mundo, ¿no? El mundo del espectáculo y el entretenimiento. Tú sabes que cuando hablan de Justin Bieber hace años, alguien decía que Justin Bieber era un gran artista, y entendiendo eso por lo siguiente: Justin Bieber era un cantante, un influencer, un youtuber, un tipo polémico, un tipo odiado. Era como todo lo que hoy en día todo el mundo es, que es un poquito de toda vaina. Y la gente lo subestimaba, pero en el fondo él fue como el precursor de una vaina o de una forma de entender la fama ahorita, no sé. Bueno, como producto, ¿no? Porque el tipo fue un productor ahí que lo agarró y tal. Hay un eco extraño. Sí, porque él subía videos, creo que era YouTube, y lo vio cantando un día y dijeron, bueno, nada, este carajito tiene talento, porque talento tiene, te puede gustar o no, pero el tipo obviamente sabe su vaina. Y de hecho hay un documental, se llama Never Say Never, que cuenta la historia de cómo captaron a este chamo, ¿no? Sí, después lanzaron la moda de los Backstreet Boys y todo eso, no fue más o menos, creo que el mismo productor, bueno, no, bueno, en fin, ese mundillo, no sé, nunca fenece y debería en algún punto, uno cree cuando está chamo que ese tipo de, ¿sabes? Que ese tipo de industria va a desaparecer, pero termina siendo como que cada generación tiene la suya, no puedes escapar de eso. Pero es que no puede, como va a desaparecer, no puede. Sí.
Pero es verdad que él fue uno de los primeros que capitalizó esa idea de que no importa si te odian o te aman, lo que te importa es que te sigan, ¿no? Sí, o al menos una de las primeras, con el no sé si video el de primero, Baby. pero una de las primeras referencias, ¿no? Sí. Sí. ¿Te acuerdas que el video de Baby fue el video con más dislikes en YouTube? El video menos visto de YouTube. Más odiado, que digo. Más odiado, sí. Pero curiosamente, también es el video con más likes. Porque es que el odio es una vaina que tú puedes capitalizar de manera muy arrecha. Claro. Pero no sientes, o sea, como decía un pana músico que pasó por acá, que estoy de acuerdo con él, pero es como medio reaccionario decirlo, ¿no? Como que la música antes era, como que tú ves los charts de los 60 y ves los discos que están de número uno y tienes a David Bowie, tienes una pila de discos conceptuales y que tienen muchísimo trabajo atrás y que en cambio hoy en día, o qué sé yo, hace 5 años ves la lista y tienes unos productos ahí que fueron hechos como en un mes ahí, en un sótano y tal, y no tienen menos trabajo artístico, entre comillas, ¿no? Obvio, pero es que no es la música. Lo que cambió allí fue la forma de mercadear la música. Es decir, tú antes hacías un disco, ese disco duraba un año, año y medio rodando. Ese disco tenía unos sencillos, incluso en el pop. Un tipo como Michael Jackson era un artista, independientemente de si te gustara o no. En cambio, ahorita lanzas un solo sencillo, lo tienes que viralizar rápido y se muere. Es así como lo que había pasado con el cine. Cuando se estrenó Bonnie and Clyde, esa película no funcionó al principio. Esa película tuvo varios meses yendo de ciudad a ciudad. No me acuerdo cómo era la cosa ahorita, pero era Ujú. Texas, Los Ángeles, Nueva York, en fin, la fueron poniendo hasta que por fin empezó a funcionar. A Warren Beatty le tomó casi un año hacer que la gente viera esa película. Pero cuando se estrenó Tiburón, empezó esta cosa de que el cine tiene que triunfar en la primera fin de semana que se estrena. La película se estrena el viernes y el sábado, viernes, sábado, domingo, tiene que recaudar mínimo 100 millones de dólares y si no es un fracaso. Sí. Y ese sustituir la carrera de fondo, el maratón de fondo, por esta El carrera de sprint, 100 metros sí, sí, planos, sí. 50 metros planos, exacto, Mm. termina siendo algo que afecta a ciertos productos que les toma más tiempo macerar. Entonces, tú no le puedes pedir a, no sé, fíjate, J Balvin intentó hacer un disco conceptual de colores y es un disco bastante pobre porque claro, es que no, primero que él no tiene madera para hacer un disco de concepto y segundo que lo conceptual requiere tiempo. Y hoy en día tienes que lanzar el video, viralizarlo en YouTube y en una semana o 2 semanas hay un video nuevo. De hecho, Claro. es una cuestión de que te pares ahorita y, por ejemplo, pienses cuáles eran tus canciones favoritas del año 2000 y vas a recordar muchas. Y si te pregunto canciones favoritas del 2015, te cuesta recordarlas. Sí. Porque eran, a pesar de que son más recientes, eran demasiadas, todas eran muy rápidas y se perdían. Hay suerte, no sé, una canción como Despacito o como las dos estas de Drake que se convirtieron en el tema del verano, pero y Despacito de hecho estuvo un año sonando en todas partes, pero eso cada vez es más anormal. Lo normal ahorita es lanzar el tema y al poco tiempo que el tema deje de sonar porque la dinámica de las redes sociales es que vives en un presente eterno. Y la música ahorita no se mercadea por otro lado, sino por redes sociales. Si tú no estás en ese presente eterno, te pierdes. No es tanto que no hay artistas talentosos, los hay. A Claro. mí, comerciales, qué sé yo, Rosalía me parece excelente. Y de los no tan comerciales, esta niñita Billie Eilish me parece maravillosa. Pero ellos no están en la industria musical en la que podría existir un tipo como Prince en el mundo del Claro. pop y mucho menos en la industria musical donde podía existir una cosa como Pink Floyd en el mundo del rock o como The Flaming Lips, que es un poco más cercano a nosotros. Claro. Porque eso requería tiempo de macerar, de escuchar, de... Hoy en día es asombroso cómo la canción de enero ya no es la de febrero y la de febrero ya no es la de marzo. Y cómo en diciembre, de hecho,
Pratt, que hace las listas esas del año, supongo que tiene que anotarlas al momento, porque si se pusiera a hacerlas en diciembre no las recordaría. Y no recordaría nada. Eso es un desastre. Pero lo que ha cambiado ahí no es la música, es la forma en la que se vende, en la que se mercadea, ¿no? Sí, claro, siguen habiendo artistas muy buenos que tú puedes ver y en los baretos y los circuitos, y gracias a que bueno, económicamente, por lo menos en Europa, hasta que pegó el COVID, iba ahí, entonces te puedes permitir tener unos circuitos de bares y de cosas con gente tocando música, y ofreciendo una escena, ¿no? Pero también es verdad que han cambiado los consumidores. Hay también un cambio en la forma en la que a la hora espectador como que es un producto que se va como mostrando también en Instagram y tenemos toda esta influencia de espejos, ¿no? Entre el consumidor o la persona que está ahí y el teléfono y lo que estás como mediando y tratando de reproducir. Y entonces la forma en la que nos relacionamos a lo que se dice como arte también como ha cambiado. Yo no sé si será que la sensibilidad ha sido como sustituida por una cosa más vana, más vacua, pero es verdad que como que las sensibilidades profundas, por lo menos a grandes escalas, te cuesta conseguirlas. Son como fenómenos creados así como que Titanic, que tenemos todos que sufrir con una película mediocre, y sentirnos mal, ¿no? Pero creo que también es eso, es el cambio en la forma en la que nos relacionamos nosotros que ha impactado la forma en la que el arte se consume, pues. Sí, fíjate que no sé si ustedes siguen el canal del Chombo. El Chombo es uno de los precursores del reggaetón en América Latina. Y él decía algo arrechísimo. Él decía que las canciones del género urbano, él no está hablando de Pink Floyd, ni mucho menos. Él está hablando del general, de Chavarrán, de la gente que él produjo, de Cuentos de la Cripta, etc. Él decía que esa música, el hook de la canción, que es lo que hace que tú la recuerdes, Ujú. hace años era primero estrofa, coro y luego el hook. Hoy en día el hook está entre los primeros 40 segundos de la canción, Sí, exacto, porque la arranque. gente hace tapping, hace Sí, slide, como en Tinder, y es como si la gente en Spotify, y yo no uso Spotify, pero si la gente en Spotify en los 40 segundos no se quedó a escucharla, Spotify no te cuenta la reproducción, simplemente piensa que no les Sí. gustó y el propio algoritmo al ver que tanta gente la abandona antes de del primer minuto, te la va bajando no sé, en el chat, en el posicionamiento. Eso lleva a que tú tengas que hacer una canción que en los primeros 40 segundos tiene que tener el hook. Eso también es lo que explica por qué a veces es todo tan explícito. Porque el doble sentido siempre ha existido en la música popular, eso no es nuevo. Pero hoy en día es tan explícito también por el asunto de que si lo pones en los primeros segundos y tal, te genera el engagement y si no la gente se va. Y pasa lo mismo con los videos de YouTube. Si los primeros segundos la gente no le gusta, se va. Y es porque básicamente tiene demasiada oferta. O sea, todo el mundo habla de la paradoja de la tolerancia de Popper, pero yo había leído por ahí, no me acuerdo quién es el autor, de una especie de paradoja de la abundancia, que decía que cuando abunda demasiado de un producto, cuando abunda demasiado de algo, la gente se colapsa, curiosamente. Y es paradójico, pero es así. O sea, si tienes 100 marcas, tú no te detienes a ver las 100 marcas porque tú estás acostumbrado a elegir entre 5. Esas 100 marcas te producen como una ansiedad y tú terminas quedándote con las que más te estimulan, porque son las primeras que te llegan. Y algo así pasa con la música hoy, también con el cine. Yo recordaba, porque estaba viendo anteayer, estaba viendo la película Once Upon a Time in Venezuela, que no la había visto. Y coño, es una película muy, muy arrecha, para mí de las mejores películas que se han hecho en Venezuela. Y recordaba yo que yo había visto una película hace como 4 años, porque no sé cómo, entre la vaina que estoy investigando cosas del cine nacional, porque quiero hacer una nota sobre la película, terminé con la broma de Edgar Ramírez y tal. Edgar Ramírez hizo hace años una película que era una cosa de mitología griega, no me acuerdo cómo se llamaba la película. No sé qué cosa de los dioses, algo Ah, así. sí, Y los una cosa Titanes, horrible. sí, Clash de los Titanes, sí. Exacta, Pero esa ese era un misma. remake de una película Clash. El antigua que era remake. buenísima, sí. Y la película original era con figuritas de plastilina Sí, sí, animadas en sí, stop motion. sí, sí, sí. Pero esta
es como un videojuego. Verga, y es una cosa horrible. O sea, la película no se detiene un solo segundo, no te interesan los personajes porque no les regalan un plano a los personajes 20 segundos para decir, coño, déjame, ponle un diálogo y un plano sin música para yo relacionarme con este personaje e interesarme si lo matan, si se enamora, si triunfa, si fracasa. Pero no, la película es como un videojuego y es una tendencia eh, que sin duda es que estamos en una época en la que no podemos vivir sin ruido y no podemos vivir sin estar hiperestimulados. Y eso, lógico, tenía que reflejarse en la música y en el cine y en todo, básicamente. Una de las cosas que estaba leyendo en estos días, que no me acuerdo si fue, bueno, este es el espíritu de los tiempos, no me acuerdo si fue un comentario en Twitter o fue un artículo, pero que no, básicamente no hay diferencia no hay básicamente ninguna diferencia entre los dos. Una de las cosas que va a acelerar el confinamiento por el COVID es la transición del cine al estado en el que están la industria de la música. Porque como de aquí en adelante las películas van a ser liberadas en digital, va a suceder más o menos lo mismo que con Spotify, ¿no? Que tú vas a ver, ¿sabes? 10 minutos de película y si te la de llevo, bueno, le das next y ya, ¿no? Y bueno, quizás eso también de alguna manera cambia la narrativa y tal, pero eso que tú decías antes del tiempo para macerar una obra, cuando estás viviendo la paradoja de la abundancia, lo que termina sucediendo simplemente por presión de mercado es que, bueno, dado que simplemente puedes darle next y no pasa nada, y son productos de calidad todos, no como Netflix, sino, ¿sabes? Si tienes, por ejemplo, producciones de estudios grandes, simplemente dices, bueno, nada, veo lo que viene, porque esto no me atrapó en los primeros 10 minutos, ¿no? Claro, claro, exactamente. Exactamente, pero también hay una cosa que termina siendo allí, eh, que eso ya venía dándose en el cine, porque honestamente la culpa también tiene que ver con que en la gran pantalla desde hace rato no se hacen películas medias, se hacen superproducciones con Marvel a la cabeza como el hegemón y producciones horripilantes de festival de cine que duran 3 horas aburridas y con gente sufriendo todas las 3 horas y el mundo es espantoso. Ese cine mediano que había antes, que te contaba una historia que no era un cine de evasión, pero tampoco era este cine forzadamente negativo que a veces ciertos círculos europeos entienden por cine artístico. Ese cine ha ido desapareciendo. O sea, yo recuerdo que, de nuevo, me pasó lo mismo. Yo leí un ensayo, no sé de quién, hace un tiempo, que decía que en la sección de Clint Eastwood y Jason Reitman, casi nadie estaba filmando películas sobre gente común y corriente. Es decir, películas sobre fulanito, perencejito, sutanejito, con sus pequeñas historias y contarlas bien. Sino que por el contrario, el cine pues se convirtió en este festival de superhéroes y festival de superproducciones y esa sensibilidad ya estaba. El COVID no la creó ni va a tener la culpa. Es que simplemente la gente está, bueno, lo que pasó con The Irishman hace año y medio, que un montón de gente no la terminó y otra cosa terrible, que hubo un montón de gente que la terminó a velocidad 1.5, que la ponía en Netflix y le daba 1.5 y yo decía, coño, ¿en serio hemos perdido toda la capacidad de concentrarnos como para tener que además que la película es súper entretenida, la película no es lenta ni mucho menos, es magnífica, pero es porque es un tipo de narrativa que la gente ya no está acostumbrada. Claro. Mira, ¿y qué estás haciendo en YouTube? ¿Qué estoy haciendo hoy? No, que dijiste que ibas a montar un canal en YouTube o algo así.
No, yo ya tengo un canal en YouTube. Estoy grabando para ver si sale algún material que pueda poner en YouTube. Así que digan algo polémico para ver si se hace viral. Yo creo que el cine va a mejorar cuando dejen de salir mujeres en las películas. Seguro. Lluevan los likes. Eso seguro va a traer gente a la sala. Claro. Pero sí, no, películas no. Es lo que va a salvar al cine. Tú ves las películas normales en streaming y vas al cine a ver Snuff. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué estaba viendo entre estos días? 8 milímetros, ¿te acuerdas? Sí, claro, la de Nicolas, sí. La de Nicolas Cage, que el tipo encuentra que una vieja, una señora mayor, lo convoca para que investigue unas películas Snuff. Coño, la película es medio moralista, pero fíjate, ese tipo de película es un thriller que no tiene acción durante el 80% de la película, excepto, por supuesto, el momento, digamos, el clímax. Pues. Claro. Esa película diría hoy en día. Sí. Pero fíjate que esa película salió al mismo tiempo que Tesis. Me acuerdo que, porque yo las vi más o menos en paralelo, la de Amenábar y esta, que trataba más o menos el mismo tema, y fue cuando se puso burda de moda la cosa Snuff, pues. Y después salió Hostel y tal, el amigo de el Roth, Eli Roth. Eso fue mucho después. Sí. Bueno, tú sabes que yo creo que uno de los grandes dramas, esto es uno de mis aprendizajes de cuando era soltero, uno de mis grandes dramas de tener mucha diferencia de edad con la gente con la que estaba saliendo, era que se dormían en todas las películas que me gustaban a mí, ¿no? Es decir, los sospechosos habituales, ¿no? El Padrino, el Taxi Driver, La Guerra de las Galaxias, ¿sabes? Porque son demasiado lentas, ¿no? Y bueno, Goodfellas y por supuesto The Irishman, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que no te parezca lenta es, bueno, es un asunto puramente accidental, pero en general son películas que son para dormirse, ¿no? O sea, a mí me da miedo ponerle Karate Kid 1 a mis chamos. Porque me da miedo que no les guste para nada y que me la manden a quitar y ahí les caigo a caratazos yo, weón. Que ladilla de película. La grulla. No me jodas, weón. Hay que verla en 1.5. Coño, sabes que a mí me aburre, a mí sí hay un cine que me aburre. Por ejemplo, a mí me gustó mucho Primer, la primera de Shane Carruth, pero la segunda, que se llama Upstream Color, verga, sí. No, qué fastidio. ¿En serio? Coño, y además yo me acuerdo de esa película cada vez que paso por el lado de un río, weón. Es impresionante. Quedó grabada para mí. Yo me acuerdo porque mi exmujer me dijo una vaina espectacular. Me dijo cuando lo estábamos viendo, fue de las últimas películas que vimos antes de separarnos, fíjate. Y me estaba diciendo así, escucha, qué bonito todo, pero qué ladilla. Y se quedó así, yo digo, coño, está bien. Tremendo. Entonces cada vez que veo los cortos por ahí de la película, digo, qué bonito todo, pero qué ladilla. Pero en cambio, yo vi el tío Boom, podía recordar sus vidas pasadas y me gustó mucho. Y no me pareció aburrida. Y me pareció interesantísima la propuesta del tipo. O Holly Motors, que hay gente que la odia, a mí me gustó bastante también. Pero con Upstream Color no pude. Con, no sé, Lars von Trier a veces me aburre bastante. Depende de qué tan odio al mundo esté. Hay momentos brillantes en ella, hay momentos en los que... Pero me aburre por repetitivo, no por lento, sino porque siempre dice lo mismo. O sea, sí, el ser humano es una basura, es una basura, es una basura. Y parece que el tipo no tiene nada más que decir. Pero, y eso después de 3 horas se vuelve fastidioso. O sea, la segunda parte de Ninfomania, que es aburridísima porque es más o menos la misma vaina que la primera. Pero coño, aburrirte por lentitud, está jodido. Porque uno se crió con otra sensibilidad. O sea, había un tiempo en el que yo decía, coño Daniel, te voy a llamar esta tarde, y era una cosa que se pautaba la llamada, y yo esperaba que atendiera, y hoy en día eso es impensable, o sea,
Mira, yo estoy aquí hablando con ustedes, tengo el celular en modo avión, terminé de trabajar hace como 1 hora y estoy seguro que apenas termine, me meto en el grupo de trabajo y va a haber 20 mensajes porque es que no conseguimos estar media hora desconectados. Y eso es un peo que se va a resolver. Yo no lo veo tan apocalíptico. Yo creo que van a empezar a surgir, y ya están surgiendo, movimientos así tipo minimalistas con el tiempo. No sé si conocen a los slow, por ejemplo. No, Que pero son me imagino que va. tipos que defienden la vida lenta, ¿no? O este tipo Matt D'Avella, que tiene un documental que creo que está en Netflix, que se llama Minimalismo, que también defiende un poco la vaina de bajarle un poco el ritmo, ¿no? Y lo que sí pudiera traer el COVID, ahorita que la gente se está saliendo de las ciudades, es precisamente eso. Coño, hay que bajarle un pelo porque no podemos vivir acelerados todo el tiempo. A mí eso sí me aburre de estos tiempos. Esa cosa de usar y tirar, incluso con el propio tema de las polémicas, ¿no? Yo estaba pensando hace poco de por qué se había muerto Panfleto Negro, y una de las razones por las que creo que se murió no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con la gente que escribía allí, tiene que ver con que Panfleto Negro es el sitio de las polémicas interminables, y ese sitio ya existe ahora y es Twitter, ya no somos nosotros. ¿A quién le importa? O sea, eso ya no sé, ahora más bien es al revés, Panfleto Negro se quedó lento, porque hay que abrir la cuenta, escribir un artículo, ponerle una foto, optimizarlo, ponerle link, cerrarlo, compartir el link. Es todo mucho más fácil por Twitter. Sueltas el odio allí y te retiras. Y yo creo que ese choque de sensibilidad a mí no me ha pasado tanto, a pesar de que precisamente mi exmujer era bastante más joven que yo, pero nunca tuvimos esos choques por eso. Y porque no suelo salir con gente menor que yo, aparte de ella, más o menos trato de salir con gente contemporánea, porque si no es una ladilla, ir al cine o escuchar música o simplemente conversar, güey. O sea, no poder estar sin el teléfono media hora, o sea, hablando, mira, me habla conmigo. Sí, también, a veces hay como problemas culturales que te encuentras como en modo profesor, ¿sabes? O sea, en la startup donde trabajaba yo antes, la media de edad era 26. Y entonces yo decía cosas que me parecían normales y la gente, que qué? O sea, había un tipo que se llamaba, por ejemplo, Reinhardt, era su apellido. Y yo le digo, vea, Reinhardt, como el nazi, tal, el Gauleiter. Y el tipo me dice, ¿quién? Y yo, no sé, y todo el mundo cuéntanos. Y yo, mierda. Y entonces hay como que, bueno, no sé qué tal, en Viena. Pero, no sé, te metes como en modo profesor. Entonces es como que ves las polémicas entre ellos. Entonces era como que, y que, no, la respuesta es 4. ¿Sabes? Que, ¿qué? ¿Sabes? Eran cosas así. O sea, es como Pero difícil. nunca te interrumpieron para decirte, disculpe Vicente, ¿cómo tú conoces la historia nazi? ¿Tú no tienes simpatías por ello? Sí, claro, claro. Pero entonces les decía que sí y se callaban. Sí. Sí. Claro. Yo estaba en una startup y les ponía frasecitas, entonces mi favorita era ¿cómo era la cosa? Todos vamos a morir, así que sonríe mientras tengas dientes. Eso era para Está motivarlos. bien, Claro, pero claro. lo hubiera puesto la de Auschwitz. ¿Cómo era la de Auschwitz? El trabajo dignifica, era el El trabajo trabajo El libera. libera, trabajo el es trabajo libre. libera. Sí, el trabajo o sea libre, sí. Sí, sí, El trabajo ojalá libre, sí. claro. Sí. Pero bueno. Eso es lo que, ya que controlamos nuestros espacios de trabajo, no es una mala frase para poner en la entrada del cuarto donde trabajas. Porque total, es una cosa como que es mal vista en la oficina, pero en casa Sí. hace un arco. No, te la pones enfrente, así en la pared enfrente, como la frase de Homero cuando se motiva a trabajar. El trabajo, taca, 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 listo. Sí, chamo, Y la ¿tú sigues tapas viendo Los con Simpsons? fotos de tus hijos. Sí, pero no las nuevas, las nuevas temporadas Exacto. no. Pero Pero ¿y por qué no ves las vieron, nuevas? vieron el especial de South Park del COVID. No. No. Chamo, está en Cuevana porque es un especial que no aparece repertoriado en Netflix y tal, pero si lo buscas en Cuevana lo puedes ver. Está Ok. Gotti. Coño. Sí, 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 tienen que verlo. No le digo más nada. Ok. Ok. Ok, sí va, sí va. Pero, a Temporada ver, lo que 24, pasa con episodio las 1. temporadas. Mm, a ver, lo que pasa con las temporadas de Los Simpsons es que, coño, no es que son, es que no son del todo malas, güey.
Pero los Simpsons sí se aburren mucho ahorita. Y yo como fanático fanático acérrimo, además de las temporadas normales, prefiero creer que los Simpsons murieron y es más bonito recordarlos así. Porque, a ver, yo intenté ver una de las últimas temporadas hace como 2 años y no, pana, no pude, qué fastidio, o sea, horrible, ¿no? Pero no sé qué es, no sé si soy el temporada 11 más o menos. Pero ellas tenían un episodio en el que se burlaban de ellos mismos porque se vendían. No sé si te acuerdas. Que era como que iban al futuro o algo así. Entonces era como que los Simpsons sacan otro disco y entonces la gente los odiaba porque habían sacado como 10 discos cantando. Bueno, yo llegué a tener el cassette grabado del disco de los Simpsons que lo tenía un pana. Y lo escuché como 2 veces y después de ¿qué es esto? O sea, va rapeando y vaina. Y eran cosas así, entonces el mundo se había destinado a los Simpsons, tenían como maniquíes y decían como que coño, nos vendimos al sistema y tal, y qué sé yo, y después volvían a Springfield. Entonces es cómico como siempre la gente dice que los Simpsons vaticinan el futuro hasta el punto tal que ellos mismos cayeron en su propia profecía, pues. Bueno, sí, en parte, en parte. Porque al final Bueno, tiene como dos soluciones, ¿no? O sea, puedes hacer dos cosas con un show tan largo. O lo haces tipo, qué sé yo, 3x3 o Modern Family, y entonces los carajitos tienen como que 25 años al final del show. O haces como los Simpsons y los dejas pegados y nunca crecen. Entonces tienes que buscar, huevón, chistes y vainas con el mismo contexto durante 25 años. No sé cuál es mejor. que eso hubiera sido más interesante, que crecieran. Parecía interesante Bart como adolescente o Lisa como adolescente. Porque entre otras cosas, la serie al no haber crecido a nivel de sensibilidad, cosas como South Park la superaron, ¿no? Pero básicamente por una cuestión a ver, ¿cómo te digo? Sí, bueno, por una cuestión de que se quedaron como en la misma fórmula. Ellos son hoy una marca, como Disney, por ejemplo, como Mickey Exacto. Mouse, por tanto, ellos no van a morir nunca. Ellos podrían retirarse y volver dentro de 2 o 3 años con un producto nuevo y la gente lo seguiría viendo porque su marca ya ha trascendido a la serie original. Pero han seguido dándole y dándole a un formato que sin duda está agotado. Sí. ¿Y por qué crees que no pegaron las otras series que el tipo hizo, que es tipo Futurama? Coño, yo soy muy fan de Futurama, me gustó mucho Futurama. Lo que pasa también allí es que Matt Groening no es el único creador de Los Simpsons. Los Simpsons no se puede entender sin James L. Brooks, sin todos los escritores de la época, entre ellos Conan O'Brien, que escribió tal vez los mejores episodios de la serie. No se puede entender sin los actores de voz. Hay un canal, por cierto, en YouTube, de un tipo que se hace llamar Max Power, que hace, obviamente, retrospectivas de Los Simpsons. Y el tipo ha hecho una retrospectiva de cómo nació la serie. Y eran como 50, 60 personas. Matt Groening era la cara visible, pero ni siquiera el que más influencia artística tenía sobre la serie. Y cuando él intenta hacer otros productos donde todo es él, pues claro, pierde una vaina, pues tú buscas, haces una lista de los mejores capítulos de Los Simpsons y ninguno está escrito por Matt Groening. Y eso ya te da una idea de qué pasa cuando una serie, Matt Groening se la intenta llevar a otra parte. Varias series nacieron de los propios Simpsons. Varios de los escritores de los Simpsons hicieron cosas arrechas, comenzando por el propio Conan O'Brien, que se convirtió en el Conan O'Brien que conocemos hoy en día, y terminando por qué sé yo, por la gente que hacía cosas como Dogman, por ejemplo. Eso es una serie que está escrita por uno de los escritores de Los Simpsons. O hay otros programas igual. Y todos estos programas, ¿cómo es que se llama? Horrible People, Ugly People, que duró solamente 2 temporadas, también es de uno de los escritores de Los Simpsons. Porque es que una serie de esa necesita un equipo, no es una sola persona. Groening es la marca, pero él solo no creó el programa. Y por eso, en parte, cuando ese equipo se fue, el equipo fundacional que empieza a salir, Sam Simon se va, los otros se van, Conan O'Brien se va, la serie pierde calidad. No solo es que él no ha logrado hacer triunfar otros productos suyos, sino que su propio producto dejó de triunfar en algún momento.
Ok. Ah. Sí, bueno, tan producto es que creo que es de Disney, ¿no? ¿O no? ¿O todavía no? Hoy en día sí, claro. Sí, ¿no? Sí, sí. Hoy en día hasta Skype es de Disney. Como todo. El, sí, otro de los efectos secundarios bueno, de hecho, otro de los efectos secundarios de COVID va a ser esta predominancia de los servicios de streaming, ¿no? Que va a llevar a que productos que quizás tenían una dudosa capacidad de éxito se vuelvan unos monstruos. Te quería preguntar, John, que como liberal, ¿cómo ves tú tengo esta intuición, pero lo que quería era como discutirla contigo. Tengo la intuición de que el comillas, avance de la sociedad, todo esto entrecomillado, de alguna manera ha sido afectado negativamente por el COVID, ¿no? Creo que es como obvio, sobre todo y es una postura que muchos en la izquierda, por ejemplo, se las he visto, pero me parece también que sucede en la derecha, ¿no? Si uno pensando, si avanzamos lentamente a experimentar con ciertos modelos de apertura económica, de liberalismo, esta nueva... este nuevo empuje de proteccionismo disfrazado de ayudas, por ejemplo, para el COVID, hace que se retroceda todo el esfuerzo de años, ¿no? Pero esta es como la intuición que tengo, además que sabes que no estoy totalmente de acuerdo con todas esas ideas, pero quería saber cómo lo ves tú. Pues a ver, puede ser una cosa en K, es decir, una parte hacia arriba, una parte hacia abajo. A ver, por una parte, yo creo que hay avance, curiosamente, no creo que todo sea en retroceso. Creo que hay cosas positivas relacionadas a las personas, incluso relacionadas al mismo capitalismo. Te cuento algo. Yo no trato de no ver el capitalismo de manera ciega como un mundo perfecto. Yo entiendo que el capitalismo puede generar cosas que no me gustan. Una de ellas, para mí, es el hecho de esa especie de carrera de ratas en la que estaba todo el mundo metido en sus oficinas, parándose a las 4 de la mañana, 3 horas de tráfico, yendo a las oficinas a trabajar, 4 horas para trabajar 6 horas, muchas veces trabajar 2 horas y las otras 4 horas calentar la silla para que tu jefe no te diga nada, y luego salir y volver a meterte 4 horas en el tráfico, o embutirte en el metro para llegar a tu casa y dormir y al día siguiente. Eso tiene que ver con una etapa del mercado y de la producción que yo creo que se agotó hace rato, ¿no? Y que tiene que ver con aquel capitalismo de posguerra de los años 50, que era así, trabajar en una oficina, vivir en la ciudad, etcétera. Tú ves que, por ejemplo, los ambientalistas dicen que el mundo está sobrepoblado. Yo siempre he rechazado eso. Yo no creo que el mundo esté sobrepoblado. Yo creo que el problema estaba en las ciudades, específicamente en las capitales y en las grandes ciudades, donde todo el mundo está peleándose por lo mismo. O sea, es como 500 personas peleándose por el mismo precio. De hecho, veía un video hace unos días de París, precisamente, un video hace 2 años, de una chica, creo que mexicana o colombiana, no me acuerdo ahorita, pero la chica vivía en un apartamento de 14 metros cuadrados. Ah, sí, yo Era, o sea, ese video es súper, a ver, el video es chévere, la chama es súper simpática y tal, pero era espantoso, porque yo veía aquello y yo decía, coño, pero ¿qué mierda gana esta pobre muchachita con vivir así? Es una cosa horrible, man. Además una niña tan simpática, porque la veías allí y decías, tú te puedes mudar 30 kilómetros fuera de allí, o sea, hacia las afueras de la ciudad, y la vida es otra cosa. No hay esa pelea por los 4 metros cuadrados que tienes allí.
no tienes que matarte por nada y no estás viviendo tampoco en un pueblo en el fin del mundo. Yo eso es algo que a mí no me gusta de la economía de hoy y es algo que yo le he evitado además a lo largo de mi vida, he tratado de evitar eso. Creo que el COVID ha traído una cierta conciencia sobre aprovechar el tiempo, sobre disfrutar más en casa. Hay un amigo que tuvo un hijo, el niño nació en diciembre del año pasado. Y entonces, claro, ¿cuál era el plan que él tenía? Pues en más o menos marzo, mandarle una niñera e irse a meterse en la carrerita. Y no pasó. El confinamiento lo llevó a estar con su chamo. Y él comentaba, decía, coño, pero es de pinga. O sea, pasé todo mi primer año de crecimiento con mi hijo, el niño conmigo, mi esposa y yo juntos, lejos de habernos peleado y tal, nuestro matrimonio está más fuerte, hemos aprendido a conocernos mejor, hemos aprendido a estar mejor, hemos disfrutado al chamo, que además son edades que no vuelven, y ustedes que tienen hijos pequeños lo sabrán. Y eso está bien. Eso puede llevar a mucha gente a replantearse las cosas, tanto a las empresas, a entender que el teletrabajo debería ser una realidad en tanto sea posible. Yo soy muy partidario del teletrabajo, y eso lo aprendí de ti, Daniel, por cierto, para que veas que alguna cosa buena haces tú en la vida de vez en cuando. Wow. La idea del teletrabajo, la idea de un trabajo menos asfixiante para algunas personas que estaban, y a mí siempre me ha parecido tonto, escoñetarse la vida y trabajar y nunca disfrutarla, y no disfrutarla en cuanto a consumo y tal, sino en cuanto a tener tu tiempo, en cuanto a ser dueño de ti. Pues. Hay cosas muy positivas allí. Creo que hay cosas positivas en cuanto a empresas que están asumiendo el desarrollo tecnológico y que van a convertirse en empresas más modernas y por tanto empresas menos asfixiantes para las personas. Yo veo muchas cosas que son buenas en medio de todo esto, también relacionadas al sistema educativo. Un montón de gente ahorita se está educando de una manera que tal vez se tengan que preguntar si vale la pena agarrar una deuda de $70,000 para pagar una carrera universitaria cuando hay otras maneras de educarse. Creo que hay cosas que se pueden evaluar bien. Yo no lo veo tan apocalíptico. Ahora, en cuanto a lo que tú preguntas, que es el tema de libertades, pues hay algo muy curioso. Toda crisis, y esta no es la excepción, siempre ha servido para que los estados aumenten su autoridad sobre la gente. Es decir, los estados dicen, dame poderes extraordinarios porque hay una emergencia, la gente está toda en pánico y le da esos poderes extraordinarios al Estado, y cuando termina la emergencia, por supuesto que el Estado no te los va a devolver. Eso nunca ocurre. Sí creo que hay retrocesos notables. Creo que hay una legitimación muy grande al poder del Estado que pudiera decir que en nombre de la ciencia tiene derecho a hacer lo que quiera, y eso puede abrir una puerta muy peligrosa, porque en efecto hay muchas personas irresponsables que han salido a la calle, que no se protegen, que no toman las medidas de distanciamiento y de seguridad, y eso pudiera requerir una sanción por parte del Estado, pero al mismo tiempo sobra decir que eso abre las puertas para que gobiernos puedan decidir que en nombre de la ciencia o de una crisis sanitaria, científica, llámala como quiera, pueden reducir las libertades de la gente. Y en cuanto al tema del comercio, del proteccionismo, primero esto es algo que estaba pasando antes del COVID, obviamente. Es muy triste, pero en los últimos años los dos grupos antiliberales han ido avanzando muchísimo, tanto del lado de la izquierda como del lado de la derecha. La derecha también tiene una cara muy antiliberal. Y claro, con todo esto, tú ves, por ejemplo, no sé, el fortalecimiento en España de la peor parte del partido Vox, por decirte algo, o el fortalecimiento en parte de Europa de ciertas nociones de hay que cerrarse al comercio internacional, la globalización es mala, la globalización es un problema, y eso puede que despierte oleadas de proteccionismo y de cerrar fronteras. Incluso aquí en América Latina, supongo que sabrán, no sé si se enteraron, que el gobierno colombiano ha dicho que no va a vacunar a los venezolanos. Lo que me parece, a ver, esto lo dijo el presidente, yo creo que no lo va a cumplir, yo creo que a la larga va a tener que hacerlo, porque los venezolanos que viven en Colombia tienen que vacunarlo, creo que es una fanfarronada, creo que lo dijo para la galería.
Pero independientemente de eso, lo dijo. Y el punto es que lo dijo y esas palabras saliendo de la boca de un presidente tienen consecuencias muy distintas a que si las dice un pendejo por allí. Los presidentes, cada vez que dicen algo, tienen que saber que sus palabras tienen un peso distinto. Y eso lleva a que pues mucha gente diga, bueno, hay que cerrar fronteras, el enemigo es extranjero. Yo creo que eso sí es una idea que se ha pasado mucho este año, la idea de que hay un enemigo extranjero. Pasó con el tema tanto del virus chino a principios del año pasado, y el tema ahora de la cepa inglesa, de la cepa londinense, que es lo mismo. Y creo que sí, que puede venir una etapa. Yo pienso que este año, perdón, va a ser muy duro, por ejemplo, para la migración venezolana en América Latina. Creo que va a haber reacciones muy feas en contra de venezolanos en nuestros países. Ya se están viendo algunas cosas por ahí, tanto en Perú, en Colombia, en Ecuador, pero han sido cosas todavía muy pequeñas, pero creo que va a venir una etapa de anti-inmigración muy pronunciada, va a venir una etapa de antiglobalización muy pronunciada, pero también pienso algo, yo creo que eso va a ser un efecto temporal, porque la globalización no es una decisión política, eso es una cosa que muchos no entienden. Nosotros no estamos globalizados por razones políticas, no es que alguien decidió que nos globalizamos. La globalización es un hecho científico, tecnológico, económico, cultural. Nosotros estamos hablando ahorita a través de medios globalizados. Esta tecnología no se puede hacer nacionalmente en ningún país. Esta tecnología con la que nos estamos comunicando, el micrófono que le veo ahí a Vicente, la videollamada que estás organizando tú, la cámara que tengo yo aquí, la luz que tengo yo aquí, son cosas que no puedes producirlas en un solo sitio, como ni siquiera la comida la puedes producir en un solo sitio, o sea, eso es inviable. Al final el comercio internacional es un hecho, y este ocurre o con el permiso de los estados, o ocurre de manera clandestina, como el propio caso de Venezuela. El gobierno impidió traer comida de afuera durante muchos años y hoy Venezuela está llena de comida de contrabando, porque eso no se puede parar. Y por tanto yo no creo que la globalización es un proceso retornable o reiniciable. Sí creo que viene una época de fortalecimiento de sectores no solo antiliberales, sino antimodernidad durante un tiempo, pero también creo que al mediano plazo fracasan. No, honestamente no creo que tengan éxito, bueno, a menos que vayamos hacia una, qué sé yo, una mega pobreza mundial y todos los países se conviertan en una autarquía autosuficiente, cosa que yo francamente veo poco probable. Fíjate el propio caso del Reino Unido, se salió de la Unión Europea y al final no ha sido tan desastrosa la salida. Se llegó a un acuerdo y tal, Por ahora. y la cosa va a terminar de alguna manera. Sí, pero mira, dijiste muchas cosas, supongo que Daniel quiere decir, pero yo nada más tener una pregunta, o sea, que nada más, porque estaba leyendo un artículo en estos días, que decía, me parece que tiene razón, que, o sea, el voto, la lectura nacionalista, que va como en contra de la globalización, entre comillas, que viene dada por una clase media que está perdiendo poder adquisitivo, cuyo nivel de vida no aumentaba en 10 años, y que viene aupado también a una clase pobre que se está empobreciendo aún más, y está sucediendo también en Francia y en muchos otros países, es un rechazo legítimo. O sea, no podemos pedirle a esta gente que se está empobreciendo que sigan apoyando un proyecto globalizador, globalista, que los está empobreciendo. Entonces, ¿no te parece que que dado el hecho de que ese movimiento tiene cierta racionalidad, no se va a extinguir? No lo veo tan fácil como que simplemente desaparezcan. Entiendo lo de los nacionalismos como tontos de izquierda y de derecha, esto sí, y el movimiento antirracional y antimodernista. Pero en el caso de la parte de verdad que raya en la realidad, que es esa parte tangible de que están perdiendo por adquisitivo, si el Estado o el sistema, como quieran llamarle, no hace nada, eso va a ser efecto bola de nieve y no va a desaparecer. Claro, y yo estoy de acuerdo contigo. No sé si globalista, esa palabra tiene además un significado muy distinto. Pero, a ver, esa cooperación de la clase media no es mentira. Yo no he dicho que sea mentira. Es que en efecto es así. Hay una amplia, pero, ¿qué es lo que pasa?
Hay una amplia parte de la gente que no se ha dado cuenta de cuánta libertad ha perdido a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Y cuando digo libertad, me refiero. Nosotros tenemos libertad de hablar, libertad de organizarnos, libertad de participación política, eso es innegable. Buena parte de Occidente es esencialmente libre, más allá de algunos incidentes en particular. Pero la libertad requiere medios físicos para poder llevarse a cabo. Yo no te puedo poner en un papel que tú eres libre y luego tú no tienes posibilidad de comprarte un micrófono para expresarte, porque si hago eso, eres libre en la forma, pero no eres libre en la práctica. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado ha sido básicamente una clase media que carga sobre sus hombros, primero, un gasto público que claramente se ha hecho insostenible. Segundo, unos países que se están envejeciendo muy rápido. En España la relación, no tengo el número exacto en mano, pero la relación de pensionados era algo así como 10 personas trabajando por cada pensionado hace 30 años y ahorita son 2 personas por cada pensionado. Eso es una carga muy grande. La gente ve reducirse todo eso y toda una generación, el típico fenómeno de una generación que se queda frustrada. Y esa generación tiene un descontento que es legítimo. Ese descontento ha sido capitalizado tanto por la izquierda como por la derecha. Por la izquierda, en el año 2008 vimos estos movimientos tipo Occupy Wall Street, Yo Soy 132 en México, el de España que fue el 8M, todos estos movimientos en buena parte de Occidente. Y en el lado de la derecha, el surgimiento del Tea Party y de todos estos movimientos que también tienen un rasgo de clase media muy prominente, lo que han hecho es capitalizar porque pueden conseguir chivos expiatorios muy fácil. Sea culpar de todo a la globalización por sus problemas económicos, que fue lo que hizo la izquierda, o culpar de todo a la globalización por el hecho de que los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo y la culpa de todo lo tienen los chinos porque lo producen todo barato. Ese ha sido, simplificando obviamente y medio reductio ad absurdum, pero ha sido el discurso de ambas partes. Los chivos expiatorios tienen una cosa, te sirven para generar un populismo a corto plazo, pero a largo plazo la gente se cansa de recurrir a los mismos. No vas a poder estarles inventando teorías conspirativas nuevas cada rato a la gente. Eventualmente vas a tener que darles una explicación. Eventualmente vas a tener que darle una explicación a la gente. ¿Qué hizo que la clase media se pauperizara? Principalmente, tal y como yo lo veo, la profunda carga fiscal sobre la gente. Hay gente que trabaja 8 y 9 meses solo para pagar impuestos. No pasa en Venezuela, obviamente. No le pasa, y tal vez a ti no te pase porque tú eres un hombre joven que no eres el típico profesional así encuadradito. Pero tú buscas a un profesional de, qué sé yo, 40 años, de cualquier ciudad de Estados Unidos, Nueva York, Washington, que tenga un trabajo, que no sea un emprendedor, que tenga un empleo, que estudió su carrera, fue un buen estudiante y tal, le echa bolas trabajando. Ese señor trabaja 8 y 9 meses para pagar el gasto público y eso es insostenible. Porque, a ver, y aquí no estoy hablando desde la utopía, yo no estoy diciendo que el gasto público hay que reducirlo a cero y no sé qué, utopía capitalista, qué sé yo. Vamos a hablar en términos racionales. El gasto público nació porque supuestamente iba a ser para la infraestructura, para la justicia, para la seguridad y para ayudar a los más necesitados y para que hubiera como un fondo de emergencia si tú caes en desgracia o si tienes alguna dificultad, recibes una ayuda. Perfecto. Esa fue la promesa inicial. Y hubo un tiempo en el que el gasto público era eso. Hoy en día hay estados que no es que te quitan la mitad de lo que ganas, es que te quitan la mitad de lo que ganan y la otra mitad te lo hiperregulan. Las personas están en un proceso en el que todo su trabajo depende del control de los demás y hay países en donde la gente se está convenciendo de que tener $1,000 al mes y poder ir al cine una vez al mes y tener una casa donde vivir, aunque ni siquiera sea tuya, que ya eso es haberlo logrado. Y eso no es así.
Si tú no permites que la gente se capitalice, que la gente tenga dinero, que la gente progrese, que la gente compre propiedades, que la gente tenga patrimonio, tú los tienes sometidos a un ciclo de consumo, consumen mucho, compran baratijas y vainas, pero nunca salen de su situación. Hay un montón de gente que no sabe, de menores de 40, 50 años, que no saben lo que es comprarse una casa, que no saben incluso lo que es comprarse un carro, que no saben lo que es tener $20,000 ahorrados para una emergencia. Y eso, evidentemente, tenía que generar alguna incomodidad. Yo no pienso que desde el punto de vista personal, esa gente de verdad sea xenófoba o sea antiglobalización. Creo que son los enemigos que les han dicho que tienen que tener. O sea, ellos tenían una frustración y les han dado esa explicación y la han comprado. Pero en realidad, la gran frustración que tienen es por una vida que no genera ningún tipo de fruto. Tú no puedes pasarte 20 años trabajando y luego no ver resultados y no sentirte molesto, ¿no? Pero eso no es culpa del Estado, que le está quitando 25% de lo que están haciendo. Eso es culpa de las empresas que no pagan los impuestos que supuestamente deberían pagar y que están en la ley, que están escritos, ¿no? Y eso también es culpa de la especulación financiera, que se basa en productos que ni siquiera son riqueza producida, sino en especulación, y hace inflar la moneda, etcétera. Pero, o sea, no es el contribuyente, el pobre carajo que está echándole bola, como dices tú, que, o sea, si él pagara menos impuestos, la cosa estaría igual. O sea, el problema, la especulación no viene de ahí. Ese es el gran ardid justamente entre comillas, capitalismo, para llamarlo de alguna manera, pero no es capitalismo, ¿no? Pero es como que o sea, robarnos mientras no estamos viendo, y cuando decimos por qué la cosa va mal, bueno, coño, porque es que le pagamos demasiados impuestos al Estado, que a fin de cuentas es el que nos va a dar la vacuna contra el COVID, pero bueno. No, la cosa es que Facebook y Google aquí en Francia, por ejemplo, debían 5 millardos hace 2 años, creo, y no los pagaron 1 millardo al final negociando. Entonces estás perdiendo ahí 4 millardos, que es más de mis 300, o qué coño sé yo lo que tengo que pagar yo de impuestos, ¿entiendes? Entonces para mí el problema, entiendo lo que tú estás diciendo, pero el problema para mí es más que todo el lado de la regulación financiera y de la forma en la cual la relación entre los shareholders y la empresa ha suplantado lo que es la relación entre la empresa y el producto del cliente, si se quiere. Entonces ahora el juego es simplemente hacer ganar más plata al shareholder de cualquier manera que sea. Y no importa si se traiciona el producto o lo que sea. Y eso es lo que ha corrompido en cierta manera el capitalismo, que sí podría y debería funcionar. Yo no soy anticapitalista, eso ya lo saben. Espero. Claro, pero es que precisamente el punto es eso. Tú dices, las grandes corporaciones evaden impuestos y sobornan políticos para evadirlo. Vamos a comprártelo, porque además algo de verdad hay en eso, en efecto. Pero es que precisamente en el momento en el que tú tienes a unos estados que pasan de decir, vamos a cobrar impuestos para ayudar a los necesitados y para que todos tengamos un fondo de emergencia, a tener unos estados que pretenden financiar cualquier cosa y que se vuelven insostenibles. O sea, insostenibles desde todo punto de vista. Nosotros nacemos en un hospital público, nos criamos en una escuela pública, vivimos en ciudades hiperreguladas por lo público. Hasta cuando nos morimos vamos a un cementerio público. Después de muertos, nuestras herencias, así sean 4 pendejadas, las controla el Estado. El Estado está presente en todo. Eso hace que los impuestos sean impagables para todo el mundo. Y por supuesto que los que tienen más dinero los van a evadir. Es que esa es parte del asunto. La ley es costosa, la ley tiene un costo. El costo de la legalidad, y el costo no es el precio, el costo es la cantidad de tiempo, información y recursos que necesitas para cumplir con algo. Cuando tú tienes una ley tan costosa, lo único que haces es proteger a esas corporaciones, a esos ricos, y castigar a los pobres de clase media que no pueden evadir impuestos. No pueden evadirlo porque el impuesto les viene en el recibo de su sueldo, porque el impuesto les viene hasta en la más mínima tontería que se compren, porque el impuesto les viene en cualquier actividad económica, por muy pendeja que ésta sea. En parte el Brexit funcionó, o sea, la gente votó a favor del Brexit, muchos eran personas cosidas a regulaciones. Eso no fue tan simple como que un grupo de racistas del Reino Unido. Hubo mucha gente que estaba sencillamente cansada de ese expolio, porque esos sistemas fiscales, mientras más grandes
y más invasivos son, terminan afectando finalmente a quien juran proteger. Y tú podrás decir, bueno, pues la solución es ir a por Facebook o por Google o por no sé qué y cortarles la cabeza. Eso de por sí no ha servido de nada en ninguna parte. No, pero no es Al día cortarles la siguiente, cabeza, es que ahora se pagan lo va. que deben. O sea, no es que expropiar la empresa a los Chávez. O sea, yo siento que yo estoy diciendo como que la cosa funcionaría si todo el mundo pagara sus impuestos, lo cual me parece matemáticamente posible y todo de comprobar. Y tú estás diciendo, no, como los ricos no pagan impuestos, entonces que nadie pague impuestos. No, pero es que esto es sencillo. Tú no les expropias la empresa como Chávez, pero les pones unos sistemas fiscales que no les gustan y se van para otro país y operan desde otro país. ¿Qué haces entonces? Ese es Se van a justamente la el India, problema. ¿no? Ese es el problema y por Se eso es que van a tenemos la este India desequilibrio y y es que está piensan que... el... Ujú. Claro, pero es que por una razón, Vicente, tú no puedes obligar a la gente a algo que no quieren. No es Es una tan gente, es una simple como que corporación y tú... una empresa. Perfecto, pero esa corporación y esa empresa la dirigen personas, personas que mañana pueden decidir irse. Fíjate, con esto del COVID, un montón de gente diciendo, no, que muchas empresas tenían su mano de obra barata en China. Es cierto, pero ¿por qué? Porque en muchos países del primer mundo se ha hecho imposible contratar a un trabajador. Es casi, mira, en América Latina, buena parte de los venezolanos están trabajando en el mercado informal porque es prácticamente imposible contratar a alguien. Tú lees las regulaciones y dices, esta vaina no la va a cumplir nadie. Es una cosa absurda. Un trabajador, un vigilante venezolano que está llegando a pie, que lo quieres contratar de vigilante, lees la cantidad de regulaciones que tiene que tomar una empresita colombiana para contratarlo y dice, no lo va a hacer. Tienen dos opciones. O lo contratan fuera de nómina y le pagan una vainita por debajo y le terminan pagando mucho menos el sueldo mínimo. O contratan al colombiano, el venezolano se va a hacer buhonero en las calles de Cúcuta o de Medellín. Eso es lo que provocan las hiperregulaciones, Claro, que pero es que eso no terminan fue lo que pasó. sacando. O sea, lo que pasó fue que vinieron, hicieron la plata y cuando le dijeron, dame mi parte de la plata que dijimos antes que me ibas a dar, entonces dicen como que, ah, no, ahora te voy a dar menos. Y entonces, bueno, me voy del país, entonces no estoy más... Bueno, bueno, eso lo discutimos después, pero no puedes amenazar, como, o sea, es como que el tipo que pierde el juego de básquet, que me llevo la pelota es mía, y que bueno, chamo, pero no puedes perder el juego de básquet y date la pelota, o sea. Pero es que es simple, Vicente, la economía no es un asunto moral, es un asunto fáctico. O sea, tú le puedes hacer ese señalamiento moral a tu amigo. O sea, si Daniel se lleva la pelota, le damos unos coñazos. Bueno, ¿qué te pasa, chamo? Madura. Pero es que Daniel es una corporación. La economía no se mueve así, la economía se mueve por incentivo. Yo tú pones incentivos para que las empresas se queden, pues las empresas simplemente se van a ir y los impuestos los termina pagando la clase media y las clases bajas. Es tan sencillo como eso. Incluso las clases bajas se escapan porque son más informales que las clases medias. Las clases medias son las que más juegan dentro de las reglas y por eso son a las que más joden. Sí, hay mucho A ahí. mí me Es parece tarde. que esta defensa de las corporaciones se acerca peligrosamente a la defensa del Estado. O sea, tú puedes, por ejemplo, defender al Estado diciendo que, bueno, todo el mundo necesita su colchón de seguridad y la educación pública y bla, 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 y que al final el Estado, bueno, termina, ¿sabes?, estableciendo una relación clientelar con sus súbditos para que voten por el partido de gobierno. Y por otro lado, tienes a estas corporaciones cuya misión en la Tierra parece ser igualar el retorno esperado en la bolsa, ¿no? Que puede ser cualquier cosa entre 3.5 y 11%. Y entonces terminan, ¿sabes?, comprando políticos, negociando, ¿sabes?, porque tienen que servir a sus súbditos, que en este caso son los shareholders, que no son exactamente súbditos, pero son los que los permiten continuar en el poder. Además que, al igual que con el Estado, en el momento en el que las corporaciones dejan de someter a la población, el sistema se viene abajo, que es lo mismo que pasa con el Estado cuando los dejan de avasallar y someter a sus súbditos, ¿no? Entonces, bien, o sea, a mí me parece como más, ¿cómo se llama?, defendible, simplemente porque hay más ofertas, ¿sabes? Hay millones de corporaciones, pero no hay millones de estados. Y me parece como más defendible decir, bueno, sí, quizás esta gente de Google tenía los incentivos para irse a Irlanda y tal, y bueno, pobrecitos, ¿no?
pero en el fondo defenderlos a ellos es también defender un sistema que está sostenido sobre la nada. O sea, para mí hay cero diferencia entre Google como corporación y las personas que lo representan y los carajos de Podemos. Cero. Porque, ¿sabes? Son jóvenes falsos que están montados sobre algo que está perjudicando la vida de millones mientras ofrecen algo gratis. Hay una cosa que quería comentarte. Quería comentarte una cosa que dijiste, ¿sabes? Este asunto del Estado que te presiona en nombre de la ciencia. Se me ocurrió mientras lo decías que me imagino que debe haber una tesis sobre esto ya. O sea, a diferencia de hace 3, 4 siglos, en el que había una coordinación entre el Estado y la Iglesia para infundir miedo, para que el Estado pudiera someter a la gente. En esta época en la que todos somos ateos, es la ciencia la que está al servicio del Estado, ¿no? Y entonces, que me parece muy interesante esto de que, o sea, el reemplazo, nosotros reemplazamos a la Iglesia por la ciencia, y ahora la ciencia se vuelve contra nosotros y se pone del lado del Estado para someternos. Sí, el Dios por el Dios es mucho más difícil de escapar. Dios ha muerto. Porque es, digamos, o sea, uno, por más creyente que sea, uno podría decir, bueno, objetivamente Dios no existe. Pero como la ciencia está basada ¿sabes?, en el consenso, dados los hechos, es mucho más difícil decir la ciencia no existe o ha muerto la ciencia, y por lo tanto más fácil someterse a los designios del Estado que tiene a la ciencia apoyándola, ¿no? Y esto me lleva estaba leyendo ayer, hay un artículo en el New York Times sobre la libertad en China, que es uno de estos grandes oximorones. Corto artículo. Sí, es un artículo bastante corto sobre la libertad en China. Un haiku. En esta época de pandemia, o sea, y se llama algo así como que en el mundo de la pandemia, China ofrece su propia versión de la libertad. Entonces, todo va sobre el hecho de que, claro, mientras en Occidente estamos todos recluidos, sometidos por el Estado, en China todo el mundo está celebrando el Año Nuevo, ¿sabes?, en las calles y tal, y todo el mundo, ¿sabes?, todo el mundo tiene la libertad de salir sin algo que les tape la boca. Entonces, y esto se combina además con bueno, ¿sabes?, el surgimiento de China, ¿no?, que es como que esto sucede mientras China, bueno, termina siendo el país que sale mejor parado de todo esto. Porque parece ser que han encontrado la manera de parece ser que han demostrado por ahora que se puede ser rico, sacar a la gente de la pobreza y a la vez antidemocrático, que era una de las cosas que a nosotros nos parecía imposible, ¿no? Que si tú eres un Estado totalitario, estás destinado al fracaso, ¿no? Y parece que ellos han encontrado la fórmula y ahora no solo ¿sabes?, generar riqueza, sacar a la gente de la pobreza en un Estado totalitario, que además resulta ser que es el espacio donde físicamente puede ser más libre en la Tierra hoy. Claro, por el tamaño. Y por el hecho de que puedes salir a la calle sin tapabocas y puedes ver a quien te dé la gana. Ok, bueno, fíjate, son 3 temas ahí, ¿no? Pero el tema de Google, que me gustó la vaina de la comparación con Podemos, es que la comparación es totalmente al lugar, no sé si al lugar es la palabra. Porque, a ver, a nosotros nos podrá gustar o no el producto que Google ofrece. A mí, yo no tenía, porque me da cierto repelús todo este tema, porque curiosamente
a mí me preocupa el poder de esas corporaciones. Y me preocupa sobre todo de cara a lo que pasó en los últimos meses. Es decir, esas corporaciones pudieron hasta ponerle mensajes de alerta al presidente más poderoso del mundo. Y eso te puede dar una idea de lo que implica el poder de una empresa que puede perdón que te interrumpa, son una cosa, por primera vez en 70 años sin el uso de armas nucleares, por cierto. Exacto, sí. Pero además de eso, o sea, pueden callar a quien quieran, pueden censurar a quien quieran, pueden no sé cómo se dice en español, quitarle la plataforma a quien sea. Tienen un poder ciertamente muy grande. Y a mí el tema del uso de datos de parte de estas empresas no me parece un asunto banal. Me parece un asunto importante y me parece un asunto totalmente discutible. Pero decir que Google ofrece algo que es la nada y que se sostiene en la nada, eso es un mito. Y sí tengo que decir que es un mito porque millones de personas utilizan los servicios de Google, de Facebook, de Instagram, millones de personas utilizan su correo electrónico, millones de personas utilizan, de hecho, tanto Facebook como Google son las dos principales plataformas de publicidad del mundo. Millones de personas utilizan los servicios de Amazon, tanto Amazon.com para comprar como el cloud de Amazon, que yo cada vez más, además yo trabajo en diseño web, cada vez más los clientes utilizan esos servicios y eso es un servicio real y es un beneficio real y es un valor real. Es como decir que el Estado no hace nada, ¿no? No produce nada. Pero es que el Estado no es que no produce nada, es que el Estado te impone unos servicios. Google no lo hace. Eso es un hecho. Te puede gustar o no, eso es otra cosa. Yo no puedo decidir mi propio sistema de seguridad social. Yo sí puedo decidir no usar Google. Y durante años no se usó Google. Y durante años la gente prefirió MySpace a Facebook. Y durante años la gente utilizó otras plataformas de compra como Amazon. Yahoo era más grande que Google hace algunos años. En fin, eso no ha sido un proceso impuesto. El Estado sí se sostiene sobre la base de un poder que es coactivo y en el que tú no puedes tomar decisiones más allá, si quieres decir que la democracia es una forma de tomar decisiones o si quieres hablar de sistemas democráticos que permiten la participación ciudadana, que en el fondo estamos claros que tal vez con excepción de Suiza eso casi no ocurre en ninguna otra parte del mundo. En el caso de las empresas, los servicios que esas empresas ofrecen los utilizan las personas, incluyendo las personas que los odian. La razón por la que Twitter puede ponerle un mensajito a Trump o puede ponerle un mensajito a quien le da la gana y mandarlo a callar es porque están usando su servicio. La razón por la que Facebook puede decir eliminarte una cuenta es porque estás utilizando su servicio. Yo mismo hace poco me bloquearon la cuenta de Pioneer y ni siquiera me explicaron por qué. Afortunadamente no tenía plata. Simplemente me mandaron un correo, señor, ¿verdad? No le vamos a ofrecer más y listo. Intenté apelar y ni me respondieron. Y eso es porque yo era cliente de ellos, porque yo les pedí el servicio, porque yo tenía la tarjeta, tengo la tarjeta de ellos y usaba los servicios de ellos para cobrar mi trabajo como freelancer. Google y Facebook e Instagram no se sostienen sobre la base de algo falso. Se sostienen sobre la base de que ofrecen un producto que millones de personas utilizan. Y eso es un hecho innegable. Que después tú puedas decir que son un monopolio y que actualmente hacen prácticas non santas contra sus competidores. Sí, hay críticas que se le pueden hacer en ese sentido. Yo no creo que sean exactamente un monopolio, pero está claro que son una gente que si quiere sacarte del mercado o si quiere impedir que tú compitas con ellos, tienen muchos más medios para hacerlo que cualquier bodega en una esquina. Yo entiendo eso. Yo no soy tan tonto como para no entender que el capitalismo teóricamente funciona de una forma, pero en la práctica puede darse situaciones en las que tú eres un ciudadano que tiene su canal de YouTube, su espacio, su página y mañana amanece. Te cerraron todo eso y tú realmente no tienes otras opciones diferentes. Y eso lo pueden comprobar todos quienes han sido sacados de esas plataformas. Caso, no sé, Stefan Molyneux o el señor de Inglaterra, no me acuerdo cómo es que se llama.
se me fue el nombre ahorita, este señor que es gay, que es de derechas, que es súper... Miley Yiannopoulos. Ese mismo. Él salió y salió, usted está borrado, señor. O sea, él puede tener un blog por ahí y lo leerán sus fans, pero si esas plataformas deciden que tú no hablas, no hablas. A mí ese poder real no se me escapa, pero tampoco se me escapa que ellos no están sustentados sobre la nada. Ellos están sustentados sobre millones de usuarios, sobre millones de personas que utilizan sus servicios. Y sus servicios, nos guste o no, son servicios que han cambiado la economía, que han cambiado la forma de la publicidad, que han cambiado la forma de la música. YouTube es propiedad de Google. Y todo lo que estábamos hablando de la música al principio se aplica a ellos, a que ellos crearon una forma de consumir música nueva, a que han creado una forma de expresión distinta, a que han sido y son hoy la plataforma en la que nos movemos todos, sin excepción. Y ese poder de mercado no es un poder falso. La pregunta es, ¿son invencibles y van a durar por siempre? Depende. Hace 20 años la gente decía lo mismo de la Coca-Cola. Y hace 40 años la gente decía lo mismo de Ford Motors. Hoy en día Ford Motors está a poco tiempo de que los carros eléctricos los dejen por completamente fuera del mercado. En esta pandemia hemos visto quebrar a decenas de corporaciones, de aerolíneas, de aseguradoras, porque el poder económico no es eterno ni mucho menos. Eso no quiere decir que yo no entienda que el poder económico es algo que puede tener en efecto una cara siniestra. A mí no se me escapa eso. Yo no soy tan ingenuo como para pensar que un empresario siempre se le puede vencer con oferta y más nada. Yo entiendo que un poder privado se puede convertir en un poder peligroso y en un poder incluso que se declara con derecho a censurar, con derecho a influenciar una elección, con derecho a interferir en los asuntos privados de la gente. Una cosa que ustedes no comentaron y se las puedo agregar yo a la crítica. El hecho de que una empresa hoy pueda despedirte porque te acusan de ser machista o de ser esto, de ser aquello, es una forma de explotación laboral, porque a ti solo te podrían despedir si tú incumples con tu trabajo, no por tus opiniones privadas. Pero estas empresas reivindican su derecho hasta controlar la vida privada de sus trabajadores. Eso es un problema, a mí no se me escapa. Pero no creo que ellos hayan alcanzado ese nivel de poder de manera coactiva. El Estado sí lo ha hecho. Yo no me puedo emancipar de ningún Estado, sencillamente no puedo hacerlo. Y si lo intento hacer, termino en una cárcel. Si yo dejo de usar Google, dejo de usar Google, pero mañana no me meten preso. Y esa no es una diferencia. Esa no es una diferencia menor. Obviamente tú me dirás, bueno, pero no tener plataformas digitales hoy es algo similar a estar preso. Podría ser discutible. Ciertamente hay un montón de gente que si tú le quitas la vida digital, los mandas al ostracismo, a lo que antes se llamaba muerte ciudadana. No sé cómo sería el término hoy en día. Pero, en líneas generales, no es el mismo poder. Es un poder que tiene problemas. No se me escapa que tiene problemas. Y es un poder que puede venir en cosas no precisamente positivas. Pero no es en ningún caso, a menos a mi entender, un poder que pueda, además que hay otra cosa, que se habla de estas corporaciones como si fueran monstruos que han dominado nuestra vida por siempre. Y no es verdad. Google apenas hace 15 años, apenas y si existía. Hace apenas 20 años nosotros no usábamos Facebook. Y hace apenas 20 años se decía lo mismo sobre el poder económico de Coca-Cola o sobre el poder económico de la United Fruit Company hace 50 o 60 años. Ese miedo de que las corporaciones nos van a comer vivos siempre ha existido y nunca se ha hecho realidad. Esas corporaciones muchas veces han tenido un periodo de vida muy corto. Los estados nunca han tenido un periodo de vida corto y nunca han parado a ampliar su poder. No hay un solo estado que se haya reducido en los... Dale. No, dime. No, que te interrumpí. No, coño, se está haciendo burda de tarde por aquí, pero te iba a decir que sí, las compañías cambian, pero los que siguen oprimidos y pisados somos los de abajo, weón. O sea, como que la violencia inherente a la forma de producción que tenemos actualmente, creo que tampoco se puede negar.
O sea, es cierto que de pronto Google no te puede votar, o tu empresa tú eres libre de escoger y qué sé yo, pero es verdad que la realidad de la violencia, de estar ostracizado y execrado en la sociedad, no es para, no se debe tampoco ser tan negligente con eso. O sea, la cosa del mercado así libre en el cual yo ofrezco mi trabajo y tal, y voy por aquí, voy por allá, eso funciona en papel cuando la sociedad va bien y todo está perfecto. Pero en los momentos de crisis y depresión, todos nos hacemos oprimir más, no en el sentido marxista, sino simplemente como figurativo, por los que tienen el poder económico y el trabajo y la fuente de trabajo. Así lo veo yo. ¿Pero a Pero qué como te te digo, esto es muy refieres tarde. pero a qué te refieres con violencia? Nosotros pasamos de trabajar 16 horas en una cantera a trabajar 8 horas en una oficina. Eso implica todo el estrés y toda la locura que yo describí hace rato. Ujú. Sin duda, el trabajo tiene todavía cosas mejorables, pero nosotros no vivimos ni siquiera ni remotamente igual a como vivían nuestros abuelos, que No, no, tuvieron no, vidas mucho más miserables. no, claro que no, pero la violencia que experimentas o la agresión que experimentas no es la misma, pero igual, o sea, por ejemplo, cuando haces freelance, y te enfrentas a la competencia descarnada en la cual no hay un sindicato que unifique a los freelancers y todos podamos cobrar lo mismo y qué sé yo, hacer presión justamente contra la corporación que nos está pidiendo bajar los precios, esa violencia es a la que me refiero, o la violencia de verte sin trabajo, la violencia de verte en la calle, la violencia de verte que te quiten a tu familia, que no puedas comer, que tengas que robar. Cosas así, ese tipo de violencia que no es directa, pero sigue siendo una violencia psicológica que destruye a la gente. Pero ¿por qué? O sea, lo que no entiendo es esto. ¿En qué punto? A ver, si hay, esto va a sonar horrible, pero hay venezolanos que salen a pie por la frontera, recorren, bueno, ustedes tuvieron a Luis Guillermo aquí, recorren miles de kilómetros para llegar a otro país y a los 2 años están relativamente bien. ¿Cómo vas a concatenar unas vidas tan duras como eso, la vida de una persona en África, con una persona que sí, en libertad va a tener que ser financieramente responsable, va a tener que ser ahorrador, va a tener que ser cumplidor, va a tener que tener una cartera de clientes, porque tú no puedes pretender que alguien viva tu vida por ti? Es decir, es tu responsabilidad lo que tú haces. Cuando yo hablo de violencia, hablo de que alguien te pudiera obligar a pasar hambre a cambio de un trabajo miserable. Y tú me dirás, hay gente que vive así, qué sé Muchas, yo, sí, un una gran inmigrante parte. de Uganda No, no, que no, llega en como una patera a treinta París, por ciento del mundo te probablemente diría sí. que vive así. 30% del mundo debe estar Pero y trabajando en ese 30, condiciones. Sí. claro, pero ese 30% del mundo, ¿dónde está, Vicente? O sea, ¿cómo que Ese dónde está? 30% del No mundo están está sufriendo porque en están Nueva en York, la no India. está en la sociedad capitalista. No, lo que te Ese digo es que 30%, la libertad, o sea, la libertad que experimenta el venezolano que se va de Venezuela a Chile no la experimenta en términos económicos, la experimenta en cierto sentido así, pero la libertad que él está buscando es otra, es una cosa más política, mucho más social. Pero lo que yo diría es que justamente para volver a lo del COVID, es que me molesta un poco, o sea, tú decías que en el COVID lo interesante era tratar de pensar en una forma de organizar el trabajo y estoy totalmente de acuerdo, y lo que me molestaba del uh-huh. COVID era la gente que tenía esa falta de imaginación, esa como que no querer pensar, porque dice, si pienso, no sé qué va a pasar, entonces quiero volver a lo que estaba antes y traerme otra vez el mundo en el que estaba antes, que yo venía 5 días, y eso es lo que les reprochaba más. Y aquí es más o menos lo mismo, o sea, me parece que tenemos que ver que el sistema que tenemos montado es un sistema arbitrario que se basa solamente en una cosa y tiene cosas buenas y cosas malas, pero tenemos que repensarlo porque por un lado eso, la clase media se está pauperizando, por otro lado la violencia del trabajo es real y la sufrimos solamente ciertas personas, o sea, el 1%, etcétera, los American Psycho no están siendo afectados por la violencia del trabajo. Entonces, o sea, no sé, siento que tú quieres quedarte con el sistema como estaba y como que seguirlo progresando. Yo estoy planteando una especie de refundación de toda la cuestión porque de verdad me parece que vamos mal. Pero te lo dejo ahí porque sí se está haciendo tarde, ¿sabes? Va a ser mi última intervención. Ya va, Ok. porque si no hubiese, o sea, si no hubiese, si no hubiesen incentivos eh, para, perdón, si el mundo industrializado no estuviera sostenido por el petróleo, Chávez no hubiese existido y Maduro no existiría. Eh,
y si el Estado no tuviera ese empeño loco de prohibir las sustancias recreativas, Diosdado Cabello no existiría. Ni todos los mamagüevos cuyos nombres olvidé, afortunadamente. Entonces, al final es también un problema económico y de corporaciones, el hecho de que las libertades políticas estén restringidas en un país como Venezuela, ¿no? No, porque tú estás diciendo que el petróleo y los hidrocarburos y tal sostuvieron a Chávez. También le generaron progreso a cientos de millones de personas durante todo el siglo XX, Daniel. Sí, sí, quizás. O sea, eso es como que tú digas que porque alguien mata a su mujer, a su esposa, perdón, con un cuchillo de cocina. Bueno, los cuchillos de cocina, no lo mataban los cuchillos de cocina, pana, los mató el tipo. O sea, el petróleo no es en sí mismo un monstruo. La economía petrolera le ha permitido a todos los países árabes, por ejemplo, progresar. Le ha permitido, incluso a los pocos países africanos que no se hundieron en la absoluta hambruna, lo hicieron por petróleo. Cero simpatía. Ninguna de esas personas, incluyendo a los venezolanos, mereceríamos vivir. Sin embargo, la época dorada del capitalismo, impulsada por la energía nuclear y, ¿sabes?, el triunfo de los americanos en la Segunda Guerra Mundial, que también fue un asunto de petróleo, sin duda creó mucho beneficio para el mundo. O sea, el resto, ¿sabes? Los árabes se pueden morir, los venezolanos se pueden morir, ¿sabes? ¿Qué importa? No sé, un coño. Pero sí es verdad, yo no estoy diciendo que los hidrocarburos sean todos malos, yo lo que estoy diciendo es que estas corporaciones crearon los incentivos también como para, crear las tragedias que al final termina viviendo la gente, ¿no? Es verdad. Pero es que también reducir al chavismo al boom petrolero es un error. Hubo un boom petrolero en los 70 que no terminó en Venezuela con un sistema hiperautoritario, con todo de que yo sé que Carlos Andrés Pérez no es una figura admirable, pero no fue un tirano que mató a miles de personas, más allá de hechos muy concretos y muy despreciables, sin duda. El chavismo se explica por muchas otras cosas también. El chavismo no solo tiene una explicación petrolera. Yo creo que el chavismo tiene que ver primero con el tema del petróleo, cómo estaba constituido el Estado venezolano, que era cuestión de tiempo de que un demagogo tomara ese Estado con ese ingreso petrolero gigantesco y único, porque Venezuela básicamente lo que producía era petróleo, y lo convirtiera en lo que lo convirtió Chávez, sin duda. Pero ahí también hubo un asunto institucional interno y un asunto de la sociedad venezolana que tal vez cuando uno dice la responsabilidad de la sociedad venezolana, mucha gente entiende que es la culpa. Culpa y responsabilidad no es lo mismo. Cuando uno dice que tenemos que evaluar las razones por las que nos pasó el chavismo, uno no está diciendo que nos lo merecíamos. Uno lo que está diciendo es, esto tiene unas causas históricas internas que no son tan simples como el tema económico. Reducir a Chávez a un fenómeno económico es un error, tan error que el boom petrolero termina en 2011 y aquí estamos en 2021 y el chavismo sigue en el poder. Sustancia recreativa. Por eso digo. Bueno, pero ya va, yo estoy de acuerdo con la legalización de todas las drogas. Sí. Vete para Oregon. No, todas, sin duda. Sí, pero en Oregon, es lo que te digo, en Oregon la legalizaron ahorita, en las elecciones de diciembre. Sí. ¿Viste? La democracia sirve para algo. Claro. Cuando hacen las buenas preguntas, sí. Coño, pero sí. aparte de Oregon, bueno, está el ejemplo eterno de Holanda y está que no sé, yo no conozco las sociedades europeas, no sé cómo ha funcionado donde la marihuana es legal en Europa. No. Hablo desde... Jamás. Pero en... Puedes fumar si eres blanco. Pero a ver, yo tengo una amiga que se fue a Holanda, precisamente. Y nunca me he sentado a hablarlo con ella, por cierto. Estoy pendiente de hablarlo con ella. ¿Cómo fue el asunto de las drogas legales allá? Pero el tema ahí es que si tú dices, primero los hidrocarburos y luego el narcotráfico, tú estás admitiendo que el chavismo no tiene nada que ver con el fenómeno que lo generó. El chavismo tiene vida propia.
Y mañana será tráfico de niños, si es preciso. O sea, ellos no tienen. No es que. Ay, se acabó. Fíjate que decían: cuando el petróleo se caiga, Chávez se cae. Mentira, no pasó. Todo al revés. Más bien con el petróleo bajo, el chavismo se hizo más fuerte. Sí, es verdad, porque hay menos incentivos económicos. Es que, sí, yo no estoy, no estoy precisamente hablando del chavismo, estoy hablando de como si no hubiese Tú lo que incentivos estabas diciendo económicos. es que la especulación económica generó una especulación política, por así decirlo. Sí, los incentivos necesarios como para fomentar el chavismo. Para despertar nuestros más oscuros deseos. Los incentivos económicos permitieron la realización de la sociedad venezolana. Eso. Y entonces, sin incentivos económicos, ¿qué hubiera sido de Venezuela? Bueno, quizás sería un mejor país, empezando porque quizás yo no hubiese nacido. Mire, muchachos, mañana es mi tercer día de trabajo. Tengo que Chao. Tienes que ir a trabajar por the man.